Buenas noches, mi nombre es Evelyn Echeverry, pertenezco al grupo 113 del curso Física Electrónica. Esta es la tarea 1 sobre las leyes básicas de circuitos. Eh, Aquí vamos a ver 4 conceptos teóricos. El primero es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley de la física que establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. La ley de Ohm dice que cuanto mayor sea la tensión aplicada a un conductor, mayor será la corriente que fluirá a través de él. Y cuanto mayor sea la resistencia del conductor, menor será la corriente que fluya a través de él. La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad y se utiliza para calcular la corriente, la tensión y la resistencia en los circuitos eléctricos. Su fórmula es V igual a I por R, donde V es la tensión aplicada al conductor en voltios, I es la corriente que fluye a través del conductor en amperios y R es la resistencia del conductor en ohmios. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff es una ley de la física que establece que la suma de las diferencias del potencial eléctrico alrededor de un bucle cerrado es igual a cero. Es decir, que la energía eléctrica que entra en un bucle cerrado es igual a la energía eléctrica que sale del bucle cerrado. La fórmula para calcularla es la sumatoria de las diferencias de potencial igual a cero. Esta sumatoria es en voltios. Para calcular el voltaje de un componente de un circuito se puede utilizar la siguiente fórmula, en donde la batería proporciona energía eléctrica al circuito, la resistencia convierte la energía eléctrica en calor y el condensador almacena energía eléctrica. Para calcular la corriente que fluye a través de un circuito se puede utilizar la fórmula I sumatoria de voltajes sobre la resistencia. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es una ley de la física que establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esta ley se puede entender imaginando un río donde el agua que entra en el río es igual al agua que sale del río, o una estación de tren donde las personas que entran a la estación son igual al número de personas que salen de esta estación, o en una caja de cambios donde la velocidad de salida de la caja es igual a la velocidad de salida de la entrada de la caja de cambios. La fórmula de la ley de corriente de Kirchhoff es que la sumatoria de las corrientes que entran y salen del nodo en amperios es igual a cero. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de los materiales conductores aumenta a medida que aumenta la temperatura. Esto se debe a que los átomos del material vibran con mayor amplitud a medida que aumenta la temperatura, y esta vibración hace que sea más difícil para los electrones moverse a través del material, lo que hace que aumente la resistencia. La relación entre la resistencia y la temperatura se puede expresar mediante la fórmula donde la resistencia a la temperatura, mediante esta fórmula, donde R es la resistencia a la temperatura T, R sub O es la resistencia, R sub 0 es la resistencia a la temperatura T sub 0, alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia, T es la temperatura actual y T sub 0 es la temperatura de referencia. El coeficiente de temperatura de la resistencia es una propiedad del material que indica que la cantidad de resistencia aumenta por cada grado Celsius de aumento de temperatura. Los metales tienen un coeficiente de temperatura de resistencia positivo, lo que significa que su resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura. Los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura de la resistencia negativo, lo que significa que su resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura es importante para el diseño de circuitos eléctricos. Los ingenieros, tanto industriales como eléctricos, deben tener en cuenta la variación de la resistencia con la temperatura al diseñar circuitos que funcionen en condiciones de temperaturas variables. Un ejemplo. Los filamentos de los bombillos incandescentes se calientan a altas temperaturas. Esto hace que la resistencia de los filamentos aumente, lo que limita la corriente que fluye a través de ellos. Esto ayuda a prevenir que los filamentos se quemen. 2. Los termostatos utilizan la variación de la resistencia con la temperatura para controlar la temperatura de un ambiente. Y 3. Los sensores de temperatura utilizan la variación de la resistencia con la temperatura para medir la temperatura. Pregunta, ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales?
La corriente alterna se usa para alimentar los dispositivos caseros e industriales porque es más eficiente, segura y versátil que la corriente continua. La corriente alterna se puede transformar fácilmente a diferentes voltajes, lo que facilita su transporte a largas distancias. También es menos propensa a causar incendios que la corriente continua. Eh, Además, la corriente alterna se puede utilizar para alimentar una amplia gama de dispositivos, desde electrodomésticos hasta motores industriales. Entonces, por versatilidad, eficiencia y seguridad, es más viable la corriente alterna. Guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes fue protagonizada por Thomas Alva Edison y Nikola Tesla en la década de 1880. Esta disputa fue fundamentada sobre el sistema de transmisión de electricidad que dominaría el mundo. Edison abogó por la corriente continua por considerarla más segura y eficiente, mientras que Tesla defendió la corriente alterna debido a su versatilidad en largas distancias. La confrontación alcanzó su punto crítico en la década de 1890, cuando Tesla y George Westinghouse comenzaron a implementar la corriente alterna en Nueva York. Edison intentó desacreditar la corriente alterna con demostraciones públicas de su peligrosidad y sabotajes. A pesar de los esfuerzos de Edison, la corriente alterna prevaleció por su eficiencia y capacidad de transporte a largas distancias, y esto revolucionó la electrificación global en el siglo XX y dio lugar a avances en la tecnología eléctrica. La guerra de las corrientes nos ha enseñado que la eficiencia y la versatilidad son cruciales en la tecnología exitosa. Además, demuestra que las disputas tecnológicas pueden dar forma a nuestro mundo y fomentar la innovación. Este conflicto entre Edison y Tesla sigue influyendo en cada dispositivo eléctrico que utilizamos en la actualidad, recordándonos cómo esta competencia y la búsqueda de avances pudieron cambiar la historia. Gracias.